Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Daniel Flores, Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis de Mateo 1:25. Un versículo fascinante, maravilloso, y también vamos a aprender mucho sobre los fundamentos del cristianismo. Antes de ingresar con el análisis de este versículo, que es el último versículo del capítulo 1 de Mateo, déjeme invitarlo a visitar esta página, la página de su servidor, página gratuita, casa de oración danielflores.es.tl. En esta página vienen todos los videos que yo he grabado en YouTube, ordenados sistemáticamente. Viene información sobre el diccionario griego-español fundamental para los cristianos. Viene programas de análisis gramatical, que es traducir el Nuevo Testamento y entenderlo correctamente. Y viene gramática de videos, es decir, cómo aprender griego. Vienen varias gramáticas, obviamente las últimas son las mejores, pero lo insto para que usted ingrese y pueda aprovechar este amplio recurso. También quiero invitarlo para que usted se suscriba en el diccionario escavadigital.com. Hace mucho la gente me pide el diccionario que yo utilizaba, la base de datos, y ya está a disposición de toda la iglesia cristiana. Con un precio muy módico, sinceramente bastante módico, apenas para uno poder pagar el ingeniero, para poder pagar algunos secretarios que nos ayuden a digitar y a corregir algunos datos, y también para pagar un poco de propaganda que es necesario para que toda la iglesia a nivel mundial pueda ser bendecida con este diccionario digital. Se está poniendo un precio súper módico de $10 por mes, lo que usted gasta tal vez en una salida, en una comidita, pues en la calle, a veces lo gastamos así fácilmente, pues ese dinero lo invertimos para la vida cristiana. Yo los insto porque este diccionario es un proyecto que está iniciando y que se va a ir engordando. Vamos a ir corrigiendo datos, vamos a ir metiendo información, vamos a ir metiendo las tablas de las declinaciones y otro montón de cosas, pero lamentablemente todo cuesta un dinero. Escavadigital.com, el diccionario en español, ¿verdad? Griego-español, que usted puede buscar palabras en cuestión de segundos, como lo vamos a ver en estos momentos. Aquí este diccionario tiene todas las palabras del Nuevo Testamento, más de 17,500 palabras que hemos incluido en este diccionario. Sencillo de utilizar, lo hemos hecho de la manera más sencilla, sin ese montón de obstáculos que a veces nublan nuestra vista. Es sencillo, no es nada complicado. Se le da un enter a la palabra escogida, si no aparece es que no está en el Nuevo Testamento. Por eso es para buscar palabras del Nuevo Testamento. Viene la situación gramatical de cada palabra. Estamos mejorándola cada vez más para que la visión sea un poquito más atractiva. Viene la concordancia, es decir, la mayoría o todos los textos bíblicos donde aparece esa palabra. Viene la traducción, viene la raíz, ¿verdad? Y el término. Entonces lo insto para que usted también comience a utilizar esta herramienta digital, donde podemos acceder fácilmente a cualquier palabra sin equivocarse tanto. Vamos hoy a analizar Mateo 1:25. Este versículo también es muy importante. Es un versículo que ha sido controversial en las iglesias, pero vamos a ver qué fue lo que el escritor del libro de Mateo quiso decir con este texto. Vamos a tratar de analizarlo lo más objetivamente posible, lo más verazmente, lo más honestamente posible, para que realmente la iglesia sea bendecida. El texto dice también,
no conocía a ella. No conocía a ella hasta que nació a hijo. Hasta que nació hijo, ¿verdad? Esta A pues sale sobrando. Hasta que nació hijo. También llamó al nombre de él Jesús. Este es el texto que vamos a discutir, donde María no conocía, donde José no conocía a María. La palabra conocer, en el contexto en que se utiliza acá, es relación genital. Es decir, lo que el texto, lo que Mateo nos dice, bueno, Mateo, el que escribiera el libro de Mateo, es que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que nació Jesús. Es decir, él da certeza, él da un testimonio de que dice, por lo menos hasta el momento en que nació Cristo, María y José no tuvieron relaciones genitales. Porque ¿qué es lo que está protegiendo Mateo aquí? O el escritor, el agiógrafo. Lo que él está protegiendo es que María tuvo a Jesús sobrenaturalmente. Que Jesús es Dios con nosotros. Y que no necesitó de una relación genital entre un hombre y una mujer para él nacer. Sino que su nacimiento fue sobrenatural. ¿Verdad? Para que se cumpla lo que decía Isaías, que una virgen queda embarazada. Es decir, ¿cómo interpretaba el escritor el pasaje de Isaías? Pues que una mujer virgen, de manera sobrenatural, quedó embarazada. Y que así va a ser el nacimiento de Cristo. Una mujer virgen quedó embarazada. Entonces, lo que él dice es, no conocía a ella hasta que nació hijo. No está diciendo que tuviera relaciones después de eso. Tampoco no lo está diciendo. Pero tampoco lo está negando. El texto no se presta para eso porque no llega ahí. No le interesa. Al evangelista no le interesa si José tuvo relaciones sexuales después, relaciones genitales después de que nació Cristo. Sinceramente, aquí en el versículo no le interesa. Por eso lo que le interesa es defender el nacimiento sobrenatural de Jesucristo. Eso es lo que le interesa. Y llamó el nombre de él Jesús. Ese es el texto que vamos a analizar. Y eso es lo único por lo que nosotros podemos abogar en este momento. Vamos ahora a ver si el griego tal vez arroja algunas otras pistas importantes sobre esta problemática. Vamos a poner la pluma. Lo primero que vemos es caí, ok. La conjunción coordinada copulativa también. También viene uk, que es una partícula negativa, una de las muchas, hay varias partículas. También no, y así se traduce, también no. Y aparece eginosken. Y eginosken lo vamos a buscar en el diccionario. Eginosken, aquí está. Eginosken es, vamos a ver por qué se quiso meter otra palabra. Eginosken es ginosco, viene de ginosco. Y ginosco es conocer. Se utiliza en la Biblia, y no voy a poner aquí ejemplos en el Antiguo Testamento, se utiliza para conocer, para tener relaciones genitales, ¿verdad? Entonces, es un texto bastante interesante, Es un verbo imperfecto, indicativo activo, tercera singular, entonces que se traduce como conocer. ¿Está bien? Hay que buscar ginosco. Tomemos esta información y la vamos a poner en un cuadernito, en una tablita. Dice que es un verbo que viene de ginosco y que es un verbo activo. Esta información es necesaria porque entonces buscamos el paradigma de ginosco, que es conocer, en la voz activa. Porque hay tres paradigmas, el de la voz activa, el de la voz media y el de la voz pasiva. Buscamos el de la voz activa y vamos a ver que en la voz activa, eginosken, ¿verdad? Eginosken es un imperfecto. El verbo imperfecto es
En español es cuando uno dice yo cantaba, yo reía, yo buscaba. Ese es el verbo imperfecto. Indicativo, entonces significa que está por acá. Bueno, si no es gallo, gallina, tiene que ser ¿verdad? Y es indicativo. Pues no tiene infinitivos, imperativos, subjuntivos ni optativos. Entonces es este. Y dice que es indicativo tercera singular. Tercera singular, nos vamos al singular, tiene dos, el imperfecto, el singular y plural, y nos vamos al singular. Entonces ahí conocer, en imperfecto es conocía. Yo conocía, tú conocías, él conocía. También no conocía. No conocía es que no tuvo relaciones genitales hasta que nació Cristo. Es decir, hasta ese momento está delimitando que hasta el momento en que Cristo nació, María y José no tuvieron relaciones genitales. Es lo que dice. Hasta María y José no tuvieron relaciones genitales. Eso es lo que está tratando de decir. Luego dice, pasamos al otro, ¿verdad? Aftín. Aftín lo buscamos en el diccionario para etiquetarlo. Autín. Y lo vamos a buscar en pronombre personal femenino singular acusativo. Femenino singular acusativo, ¿verdad? Femenino singular acusativo. Entonces dice que autín viene de autos. Ahí lo dice, ¿verdad? Viene de autos, esa es la raíz. Hay que buscar la declinación de autos. Yo busco la declinación de autos. Aquí está la declinación de autos, que es él, ella, ello. Y cuando yo tengo la declinación de autos, yo busco el femenino singular acusativo. Aftín es femenino singular acusativo. Es femenino, es singular y es acusativo. Así es sencillo, ¿verdad? Es acusativo. Por lo tanto, ahí está aftín. ¿La ve? ¿Cómo se traduce aftín en español? Bueno, aftí, nominativo, ella. Genitivo, de ella. Dativo, para ella. Acusativo, a ella. No conocía a ella. ¿Ve? Así es como se traduce aftín. No conocía a ella. No conocía a ella, ¿verdad? En este caso, aftín se refiere a María, ¿verdad? Por lo tanto, ese tiene que ser femenino. No conocía a ella. Dice eos. Y eos es una preposición impropia con genitivo que se traduce hasta. No conocía a ella hasta, pero ese eos hasta no indica lo que tal vez indica para nosotros en español. No, lo que está indicando es que no tuvo relaciones genitales. ¿Está bien? Porque sinceramente no podemos usarlo como diciendo, vea, es que el escritor está diciendo que no conoció a ella hasta que nació el hijo. Después de ella sí lo conoció. No puede estar afirmando eso porque no le interesa. A Mateo no le interesa. Bueno, Mateo no, al escritor del libro de Mateo no le interesa. Le interesa que Jesús nació sobrenaturalmente, sin necesidad de que hubiera una relación genital. Hasta, eos, hasta, y luego viene u. Y vean qué interesante este u, ¿verdad? Este u, vamos a ver, porque deben aparecer varios u, ¿verdad? Este u, vamos a ver si me lo tira. Este u, hay que revisar los u, porque no los veo bien. Este u es una partícula negativa, no es ese u, ¿verdad? Entonces, el primero es una partícula negativa. El segundo es un pronombre relativo, que podría ser, ¿verdad? El segundo sí, ve, ya aquí lo ve uno más o menos con el espíritu suave. Os viene de os, ¿verdad? Ese sí, ¿verdad? U viene de os, es un pronombre relativo, ¿verdad? Os. Y este pronombre relativo hay que buscar la declinación de os,
que se traduce como que quién, ¿verdad? Hay que buscar hay que buscar la declinación. Hasta, y entonces viene este u, ¿verdad? Este u que aparece curiosamente en genitivo y aparece también en el neutro. Entonces eso significa que hay que ver si es masculino o es neutro. Obviamente está hablando hasta que nació el hijo. Este hasta hace referencia ¿a quién? Al hijo. ¿Y quién es el hijo? Es Jesús. Es masculino. Está refiriéndose hasta que nació hijo, hasta que nació Jesucristo. Y Jesús es masculino, por lo tanto, el que se utiliza es el masculino. Singular, genitivo. No sé si me doy a entender por qué es el masculino singular acusativo el que se pone acá, ¿verdad? Hasta que, u es que. ¿Por qué? Porque este pronombre relativo es que, quién, qué o quién. Hasta que, y vamos a ver qué es lo que sigue. Hasta que, y luego dice eteken o eteken, y lo voy a buscar en el diccionario. Lo buscamos en el diccionario, les estoy enseñando a buscar en el diccionario, a usar el diccionario, a usar los diccionarios para poder ser más certeros. Y eteken viene de tixto, es el verbo. Tengo que buscar el paradigma de ticto, pero ese paradigma lo tengo que buscar en la voz activa. ¿Lo ve aquí? En la voz activa. Nacer. Y voy a tratar de poner esta información aquí, en una hojita. Yo la tengo por acá. Más adelante esta información la vamos a compartir también con ustedes para que usted busque cualquier versículo y tenga la información a mano. Hasta que eteken viene de ticto. Y ticto se traduce como nacer. Ticto es nacer. ¿Ve? Ticto es nacer. ¿En qué voz? En la voz activa. ¿Verdad? Entonces yo tengo que buscar el paradigma de ticto en la voz activa. Ahora, así se habla y así lo vamos a encontrar en casi todos los libros de griego. El orden dice que es un aoristo indicativo. Bueno, es un aoristo. Eteken es un aoristo. Es un indicativo. Vamos a ver. Entonces, es un aoristo y es un indicativo. Significa que está en este cuadrito. ¿Ve? Y luego dice que la persona es tercera singular. Eso es lo que nos dice el diccionario. Ahora, eteken es este. Vámonos a la traducción. Nacer. ¿Cómo sería nacer en aoristo? Yo nací, tú naciste, él nació. ¿Ve? Hay que saber gramática española también para poder hacer eso. No es muy complicado. Es cuestión de sentarse a hacer unos cuantos ejercicios. Hasta que nació. ¿Ve? La traducción de eteken es nació. Él nació. Hasta que nació. Y luego pasamos al otro sustantivo. Hasta que nació. Ión. Y vamos a buscar ión para poder llenar la información que requerimos. La información que requerimos. Ión es un sustantivo masculino singular adjetivo que viene de ios. Es un sustantivo que viene de ios, que significa hijo. Entonces yo me busco la declinación de ios, pero primero voy a llenar los datos. Ión viene de ios, está en masculino singular acusativo y se traduce como hijo, ¿verdad? Se va a traducir como hijo, es un sustantivo. Entonces aquí tengo el sustantivo ios, que se traduce como hijo, y aquí están todas las declinaciones o todas las formas que adquiere ios, diferente al español que solo tiene una forma. En griego para cada caso hay una forma diferente. Ión, ahora busco ión. Me dice que ión, en este caso, ión viene sin el artículo, pero yo puedo determinar qué caso es con solo la letra final. Pero antes hago lo que me dice el diccionario. Dice que es masculino, y de hecho ios es masculino, ¿verdad?
Ios es masculino, es singular, en este caso el que está en el versículo, y es acusativo. Nació hijo, nació hijo. Así es sencillo. Nació hijo o nació a hijo. Así es. Así habla el griego, ¿verdad? Dando a entender que nació hijo, ¿verdad? Muchos le agregan ahí un hijo, porque no viene el artículo, no. Nació hijo, punto. Así tiene que ser. Nació hijo. Nació hijo, entonces lo tenemos ahí por la terminación o declinación, podemos determinar que era acusativo. ¿Ve? Hasta que nació hijo. Luego dice, hasta que nació hijo, bueno, me faltó aquí, hasta que nació hijo. Luego dice caí o que es una conjunción coordinada copulativa. Es decir, une las oraciones, hace una cópula, ¿verdad? Caí es también. También. Luego sigue ecálesen. Yo busco ecálesen para hacerle el estudio. Ecálesen. Y ecálesen dice, aquí está ecálesen. Me dice que eso es del verbo caleo. Y caleo es, ecálesen es un verbo de caleo, que es llamar. En este caso sería llamó, porque es un aoristo indicativo activo tercera singular. Entonces tenemos que ecálesen, me dice el diccionario que es un verbo que viene de caleo, que es de la voz activa. Por lo tanto, si el diccionario me dice que es caleo de la voz activa, me busco el paradigma de caleo de la voz activa. Me voy al aoristo, al tiempo aoristo, es un tiempo aoristo. Me voy al modo indicativo. Entonces tenemos que es aoristo indicativo, es decir, está en este cuadrito. Y luego dice que está en la persona, está en tercera singular. Es ecálesen, es este. Y ecálesen, llamar, ¿verdad? Llamar en voz aorista es llamó. Digo, yo llamé, tú llamaste, él llamó. Me fui al tercero de una vez. Llamó. También llamó o nombró, ¿verdad? Llamó. Y nos vamos a la otra. Llamó. To onoma. Y aquí cuando vemos de onoma, nos vamos a onoma a ver qué es onoma. Y rápidamente, en cuestión de segundos, lo busco. Onoma es un sustantivo que viene de onoma, que se traduce como nombre. Puede ser neutro singular nominativo o neutro singular acusativo. ¿Ve? Entonces viene to onoma. ¿Dónde está? Onoma, aquí está. Dice que es un sustantivo, pero es un sustantivo, viene de onoma. Aquí está. Me busco la declinación de onoma, que se traduce como nombre. Dice que es neutro, es un sustantivo neutro. Por lo tanto, tanto el nominativo como el acusativo, singular y plural, son iguales. Luego, otra característica es que es singular, es decir, que está en esta línea de singular, no en plural, y que es acusativo, es decir, es acusativo. Entonces, llamó al nombre, ¿verdad? Así se traduce onoma. Llamó al nombre, así se traduce, al nombre. Seguimos buscando la otra palabra, aftu. Esta palabrita, aftu, se me brincó. Aftu, busco en el diccionario a ver qué es aftu. Y me aparece, vamos a ver, recuerde que esto hay que darle a veces 2 veces. Hay que darle 2 veces para que aparezca el término. Aftu es un pronombre personal, masculino singular, genitivo, viene de aftos, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Bueno, que es un pronombre personal que viene de aftos,
Eso significa que tengo que buscarme la declinación de aftos, el pronombre personal aftos. Me busco la declinación, es él, ella, ello, o la hago, ¿verdad? Cuando yo voy haciendo el curso de griego, voy haciendo estas declinaciones, a veces aparecen en los libros de gramática. Masculino, dice dice que es masculino, singular, genitivo. ¿Por qué? ¿Por qué masculino, singular, genitivo? ¿Por qué no neutro, singular, genitivo? Que también es igual. ¿Por qué? Porque dice al nombre de él. ¿Quién es él? Es Jesús. Y Jesús es masculino, por lo tanto, aftu es masculino. Es este. Por eso es masculino, singular, genitivo. Ahora, llamó al nombre. Aftu se va a traducir de él. Nominativo, aftos, él. Genitivo, de él. Entonces aquí está la traducción de él. Llamó al nombre de él. Y terminamos con Yesun. Vamos a ver Yesun. Y Yesun. Aquí aparece Yesun. Yesun viene de Jesús. Tengo que buscarme la declinación de Jesús, que es un sustantivo, que es Jesús. Entonces, Yesun viene de Jesús. Jesús me busco la declinación de Jesús, que es Jesús, y busco el masculino singular, masculino porque Jesús es un masculino, singular, y es acusativo. El nombre de él, Jesús. Aquí está. Jesús, que lo puedo lograr también por la terminación on. ¿Okay? Por eso él es el único acusativo que hay. El nombre de él, Jesús. Ahí tenemos este versículo tan interesante. Yo espero que haya sido de bendición para su vida, sobre todo para el conocimiento un poquito del griego y para entender los textos y para no mutilarlos, sino para decirlos como son. Que el Señor me los bendiga ricamente y nos vemos en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo.